Ella jugó con mi dinero. $200.000. ¡Wow! Si no me devuelves mi dinero, vas a ver crecer las flores desde abajo. No te reclama nada de ser amante del marido, todo es el dinero. El político alemán Konrad Adenauer dijo: la suerte es una flecha lanzada que hace blanco en quien menos lo espera. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues nada, vamos a recibir al primer caso de hoy a ver cómo se conecta con la flecha, la suerte y todo lo demás. Que pasen los litigantes, por favor. Yo soy reina y todo lo merezco. La suerte es mía y de nadie más. Es muy fácil ponerse digno con el dinero de los demás. Entre cielo y tierra no hay nada oculto, y en la ley de vida todo es justo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Nadia, tú eres la demandante. Descríbeme quiénes son María y Camilo, por qué los estás demandando y qué pides para resolver este caso. Ok, doctora, yo vengo a demandar a mi ex amante, a su esposa, y le vengo a solicitar a usted una orden de alejamiento de esta gente porque mi vida corre peligro. ¿Cómo que corre peligro? Por favor, Por si ni favor, siquiera te ha doctora. pasado nada. Mentirosa. Voy a pasar a explicarle la historia completa. Bueno, esto empieza hace dos meses atrás. Yo conozco a este muchachito en el gimnasio. Yo no sabía que él estaba casado. Él estaba búsqueme y búsqueme todos los días. Me traía agüita, me traía flores, me invitaba, bla, bla, bla. Ahí insistía, doctora. Hablando y hablando, damos cuenta que tenemos algo en común. Nos gusta mucho el gimnasio y nos gusta ir al casino. Ah, pues perfecto, genial. Una noche este descarado viene y me dice, bueno, mamacita, hoy te invito al casino. Ahora sí es un descarado. Hoy te invito al casino, doctora. Salimos esa noche, fuimos al casino. Entonces llegamos, súper padre, trago va, trago viene. Él mete dinero, toque el botón y nada, doctora. Ok. Entonces, llegado la hora que me dice, bueno, mamacita, que nos vamos a la segunda fase. Y yo, hello, espérate. Pues yo, doctora, ese día me sentía, imagínese, con toda la suerte del mundo. Yo dije, yo esta noche yo gano. Imagínate, aprovechando que estaba mete dinero, yo esta noche gano. Bueno, entonces le digo, mira, papacito, espérate tantito. Vamos, yo voy a elegir la máquina. Gracias a mi doctora. Gracias a mi doctora. Nuestro dinero, Discúlpame. nuestro dinero. Gracias a mi doctora. Sí. Fuimos a una máquina que yo elegí. Entonces lo siento a él a mi lado. Y le digo, bueno, métele a la máquina, ¿verdad? Ok. Le mete a la máquina, en eso nos traen unos tragos. Ah, perfecto. Él pone el trago, pone el dinero. ¿Y qué hace el muy torpe, doctora? Y tú una zorra Cállate. que eres. ¿Qué hace el muy torpe, doctora? Tira el trago. Ahí va. Agarra el trago. Pues yo, ¿qué hago? Metió el dinero, la máquina ahí. ¡Pum! Le pico. Ok. Y luego, tin, 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 7. Tin, 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 7. Tin, 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 7. 7. Uno más. Tin, 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 7. ¡Pum, papi! Ladrona. Luces de todo, doctora. Toda la gente. ¡Ah! ¡Jackpot, doctora! ¿Y qué? ¿Cuánto? $200.000. Nos ganamos 200.000. ¡Me gané! Con mi dinero. ganamos, nos ganamos. Cuenta la verdad. Con mi Me dinero. gané $200.000, doctora. Ella contó la verdad, ella dijo que era tu dinero. Ella no ha dicho A medias. mentira. A medias. Ok, cállate. Ok, entonces, doctora, en todos lados como un casino hay Cámaras. Claro, entonces viene la persona de seguridad y me lleva a una oficina. Y en la oficina me explican que hay una ley en los casinos que la persona que opera la máquina, o sea, el que toca el botón, no importa que Es metió el ganador, dinero. no importa de quién sea el dinero. Correcto. O sea, yo, mi reina, toco el Es botón, una zorra gane. Cállate descarada. tú, cállate, cornuda, cállate. Bueno, perdón, doctora. Bueno, entonces me explican, bueno, ¿cómo hace el pago? Yo desesperada, que gané $200.000 en la Es vida. lo único que te interesa, el dinero. Cállate, ok. Entonces, doctora, me dicen, ok, te vamos a pagar 50% en un cheque, 50% en efectivo, menos obviamente los impuestos del país. Me sacaron $70.000, me quedé con $130.000. Nos míos. quedamos. Me quedé con $130.000 porque yo fui, según la ley, la que tocó, vieron las cámaras,
yo soy la que ganó. La tramposa. Entonces, doctora, ¿cuál es mi problema con esta gente? Que ahora te quieren cobrar los 130.000 Claro, dólares. pero no, eso no es todo, sino que realmente siento que mi vida corre peligro, doctora. ¿Por qué? Ahí está. Primera vez, salgo del gimnasio, divina yo. Voy hacia mi carro y escucho una frenada. ¡Ah! Mira así. Aquí, doctora. Aquí me freno. Aquí. Y no te pasó nada. Cállate. Lo que te merecía es que te aplastaran como una cucaracha que eres. Era Una esta zorra. loca. Esta loca que gritándome, devuélveme el dinero, devuélveme el dinero. ¿Eh? Y yo, me quería quebrar las piernas, o sea. Pero, ¿y no llamaste a la policía? No, sí, espérese. Yo llamé a la policía, pero no con el principio, no, con el segundo episodio. El segundo episodio son stalkers. O sea, llámeme, saben todo, saben dónde vivo, mi teléfono, o sea, él mi amante y las señoras llamándome, o sea, enferma. Bueno, sabe dónde vivo, mi teléfono, mi Y horario. no te reclama nada de ser amante del marido, todo es el dinero. Ahí voy. Bueno, el tema es el siguiente. La tipa esta, llámeme, me dijo, si no me devuelves mi dinero, vas a ver crecer las flores desde abajo. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué te mereces? crecer las flores de abajo. ¿Me quiere matar? Claro. Quiere meterte abajo en la tierra para que tú veas ¿Sí la o flor. no? ¿Sí o no? Claro. Bueno, entonces, amenaza de muerte. Me quiso quebrar las piernas. Y lo tercero fue lo peor, doctor. Bueno, pero ahí yo dije, no. Llamó a un amigo policía. Mira, papi, que acá una loca y el marido, bla, bla, bla. Le cuento toda la historieta y me dice, bueno, Y tú no eres loca. pero cállate. Pero me dice, no tienes pruebas. No, realmente no tengo pruebas. Me dice, bueno, no te puedo ayudar si no tienes pruebas. Ok. El tercer episodio, que fue el peor. Salgo de mi trabajo, te digo que saben todos mis horarios. Salgo de mi trabajo, divina yo como siempre. Voy. Eso es lo único que le importa a ella. Está Ella bien. se llama Nadia Modesta. Nadia Modesta se llama ella. Mi madre me enseñó. Mira, doctora, mucho, 2 meses en mi cama aunque te pese, mijita. Ay, Ok. por favor, te le metiste tú y te la arrastraste Es tú. lo que tú o quieres sea, creer. sí, Ok, ajá. perdón, doctora. Entonces, No entra tercer otra. episodio. Salgo divina de mi trabajo. Noche. Tac, 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 tac. Voy a mi carro. Pic. Y ya ve cuando usted camina, tipo oscuridad, y siente que alguien lo sigue. Y yo, ¡ah! ¡Ay! Un hediondo, todo asqueroso, un homeless, así todo loco. Y, te voy a violar, devuelve el dinero. ¿Cómo vas a ser un homeless? Que yo ¿qué dinero de qué? A lo mejor no es novio tuyo, no te Ay, acuerdas. mejor un novio tuyo que A lo también mejor no te te acuerdas del novio tuyo. Y también te lo ¿Y no lo grabaste? Que voy a grabar, salí corriendo. Ah, saliste doctora. corriendo. No para la evidencia que te había pedido el policía. Sí, pero uno en ese momento no No, en ese reacciona. momento uno no. Yo me eché a correr y dije, no, ¿qué? Me pega los piojos. Me fui corriendo. Ok. Y esta gente está loca cuando hay una ley que a mí me ampara. Entonces No yo viste vengo a pedirle, nada. por favor, que metan razón a estas dos personas que Ok. dan su vida. Perfecto. Yo no sabía que era el casado él es el engañador. Sí, No, pero si aquí sabía. aparentemente lo del matrimonio no es el problema. Exacto, doctora. Son los 130.000 dólares. Ahí está el asunto. Ahí está el detalle. Muy bien. ¿Cómo responden María y Camilo? Doctora, buenas tardes. Yo no tengo problemas con esta señora, por llamarla de alguna manera. Señora. Una zorra. Realmente dejar Mamacita de seguirla, me de no decía, amenazarla, otra. etcétera, etcétera. No, yo lo único que quiero es que me devuelva hasta el último centavo. Y voy a explicar mis razones, es muy simple. Ella jugó con mi dinero, ¿ok? Es verdad que nosotros fuimos al casino, fuimos a la máquina que ella quiso. Mira, doctora, realmente le voy a explicar lo que pasa. Un hombre con tal de complacer a una mujer Ay, pobrecita. y para callarla simplemente, para Cállate. tenerla contenta, va a la máquina que ella quiera ir. Ok, es verdad, ella eligió la máquina, ella fue a la máquina. Ella dijo, vamos a esta máquina, vamos, mi amor, de lo que tú quieras, vamos a la máquina. Mi vamos. amor, dijo, no habíamos ganado anájate. nada en todo el día, no habíamos ganado nada en todo el día, mi amor, de forma irónica. Y entonces dije, bueno, pues vamos a la máquina, a ver si a lo mejor se le aparece la luz y todo. Fuimos a la máquina, La luz se te saqué apareció. de mi bolsillo mi cartera, mis 50 dólares, los metí en la máquina. Con tan mala suerte de que en ese mismo momento que yo iba a apretar el botón se me cayó el Ahí trago al está, piso. doctora. Él no tiene suerte. ¿Puedo la suerte soy yo. puedo hablar, maleducada, que era una maleducada? Punto y seguido. Cuando voy a recoger el trago, esta Descarada. mujer, por llamarla de alguna manera, se aprovechó, apretó el botón, manipuló la máquina sin mi consentimiento, la máquina en la que yo había metido el dinero y en la que yo era quien tenía que Pero jugar. si tú la estabas complaciendo, me acabas de decir. Yo la estaba La complaciendo, dejaste de coger la pero máquina. yo estaba jugando. También estaba jugando, pero Claro, Torpe, le tiro el no, trago. torpe, ¿cuánto no, te sí. gastaste esa noche en 4.300 dólares. ¿Qué pasa? Vamos a la siguiente parte.
cuando se sonó la máquina esa, que bueno, que el premio, ella, porque a ella solamente le interesa el dinero, es lo que parece ser. Vinieron la gente, evidentemente, vieron por las cámaras que se graba que la Y persona fue que a toca... ella que le entregaron y el fueron dinero. a ella Claro. que... Y pero ella me posiblemente dijo- hasta protección le ofrecieron para ir a su auto y todo. Exactamente. Todo, doctora, Ella como me una dijo a mí, reina, como me yo te voy a merezco. dar la Ya. mitad del dinero. Ella te dijo que te iba a dar la mitad. Ella me dijo, yo te voy a dar la mitad Eso del es dinero. mentira, doctora. En Ok. cambio, yo le dije, Sí. mira, ¿por qué me vas a dar la mitad si el dinero es mío? Ya que te pones en esa y vas a ir a mitad, Ajá. te exijo todo el dinero. Obvio. Ok. Como usted bien ha dicho, si ella no le hubiera dado el botón, si ella no se hubiera aprovechado de la situación, si ella no hubiera sido tan rastrera, Tú porque al eres un final loser, lo único no que vas le a ganar importa, nunca. lo único que le Una importa es el aprovechada. dinero. Tú cállate, Ella se cornuda. aprovechó de ese momento. Si ella no hubiera tocado el botón, evidentemente yo estoy 100% seguro de que ese premio, Tú no ganas lógicamente, nada, mijito. iba a ser para Yo mí. soy la de la suerte. porque- Y si no hubieran ganado nada, ¿le hubieras pedido que te devolviera los $50 que le pusiste a la máquina? Excelente Pues no, pregunta. la verdad que no. No lo hubieras está. hecho, ¿verdad? No. Ok. Permiso, doctora, le quiero ¿Y agregar tú algo. qué tienes que decir aquí? Ok, ¿Qué va a decir? yo tengo 5 ridícula. años de matrimonio Sí. con Camilo. Hemos tenido una relación muy bonita. Se De nota. verdad, no le miento. Cállate, zorra. Tú eres o sea, no una lo va a cornuda mentir. y Ok, tú me momento, por seducas. favor, Somos ya. los Los hablando. insultos para luego cuando se Ok. vayan. Dale. Ok, siempre había sido una relación, voy a decir que perfecta entre comillas, porque no habíamos tenido ningún problema en la comunicación, bien chévere. Tenemos Nunca de supo, hecho una doctora. cuenta mancomunada. No me extraña, porque ¿sabes? Todo hombre es infiel, que nosotros de hecho tenemos hasta una tarjeta porque él la llevó al hobby que yo también tenía con él. Nosotros íbamos a casinos. De hecho tenemos hasta una cansado de tarjeta. esta. Mírela, mírela. Una míreme. tarjeta que te dan en los casinos que uno va guardando los Más te puntos gustaría y va parecerte jugando. a ella. Ay, calle, por favor. Exactamente, Por eso me buscaste a mí, porque lo imbécil. usábamos nosotros. Hace aproximadamente 15 días, yo siento a Camilo algo extraño, estresado, Me como extrañaba, preocupado. doctora. Me ¿Qué extrañaba pasa? a mí. Ella me amenazó Esta con mujer- contarle que ella y yo estábamos liados y no se Entonces llevaba es todo el premio. mentira que ella no sabía que él estaba casado, porque si ella lo amenaza por contarle a mí que está con ella, Es que eso es mentira. evidentemente ella Eso es está lo al que te dice a tanto. ti, eso es mentira. Claro, claro. No, Bueno, pero ¿y evidentemente eso ella qué está tiene al que ver con tanto. todo ¿Qué esto que pasa? pasó aquí? O sea, Camilo y yo conversamos, yo lo abordo y él me cuenta qué es lo que pasa, mi amor, pasó esto, Ay, mi yo amor. hice esto, y, ok, la cuestión del dinero. Ahí fue que te diste Entonces- cuenta que él tenía un amante. Exactamente. Ok. Sin embargo, él no está con ella. O sea, yo supongo que fue un Él está ya desliz de un conmigo. momento. Él, tú lo perdonaste. Yo lo perdono Por porque eso yo está hoy estoy conmigo aquí. embarazada. Claro. Yo tengo Exactamente. 4 semanas de embarazo. Ah, ya tú sabes. Entonces, o sea, yo vengo de una Se familia nota. latina, Ajá. católica, donde la familia es muy importante. Entonces, la Ok, unión familiar, yo perfecto. lo voy a Y perdonar. los $130,000 son muy importantes. Ahí está. Obvio, porque es que nosotros Ok, queremos comprar vamos casa a pasar nueva. al testigo de la demandante, por favor. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Yo soy Gilbert. Gilbert. Ok. ¿Qué has venido a declarar? Bueno, yo nunca he ido a los casinos, pero fui con unos amigos. Tocó esta vez que lo estábamos divirtiendo. Vi una señora que estaba durante 5 horas Jugando a la máquina. la máquina. Entonces yo, después de que vi que se fue la señora, pues fui yo a ver si me toca suerte. Puse $1 y me gané $5,000. Oiga, doctora, A eso mí es suerte. lo que estoy diciendo es que es pura suerte. Con Claro, tu lo dinero, mismo. con tu dinero. Él No, no no, tiene con que tu dinero, ver, pero tiene que ver con tu eso, dinero. Su tiene dinero, que ver en eso. su El turno. muchacho- ¿Y cuánto te pagó? Pásame al ¿Cuánto te pagó testigo para de que los hagas esto? demandados, por Doctora. favor. ¿Cuánto No te estoy pagó? diciendo que es la suerte. La suerte puede es ser loca alguien y a que está, cualquiera le toca. Sí, jugando. pero para Él dinero es Pero te el este pagó. no es el Suerte. tema de este Suerte. caso, señores. El tema de este caso es más interesante. Es todavía más interesante. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tenías algo más que decir, Gilbert? No, nomás iba a decir que la señora cuando supo que gané, se regresó a reclamarme y pues ¿Cómo como este? viene el security y todo ¿Con tu dinero no? Cállate. me dieron el dinero a A mí ti, y la porque tú señora, habías pues, se oprimido fue. el botón. Eso es lo que iba a Claro. decir. ¿Cómo te llamas? Karen, Karen. Estás aquí apoyando a los demandados. sí. Yo Ella es trabajo, una chismosa Ok. que deberían de correr así, ¡Momento! doctora. yo trabajo crean. como mesera en el casino donde estaba el señor Camilo. Esa noche Cállate. yo los atiendo, llevemos el espectáculo, ganaron todo. Gané. Sí, con mi dinero. Yo rata. voy a Da igual, atender a las personas rata que tú. están al lado y cuando paso,
veo que ellos están discutiendo, la señora aquí con el señor Camilo, y ella, escucho perfectamente cuando ella le dice al señor Camilo que se quede tranquilo, que ella le va a dar la mitad del dinero. Mentira, En ese doctora. momento llega el manager y se lleva a la señora a la oficina. Al rato, la señora me aborda y me pregunta que qué escuché yo. Yo le digo, yo escuché claramente calculadora que cuando cállate, le todo el decías rato. al señor Camilo que le ibas a dar la mitad Ahí está. del dinero. Ya ves qué clase de persona es, doctora. Ella me dice, te voy a dar $200. De propina. Te voy a dar $200 traguito, Es que por mira que eres si rata, Camilo mira que te eres pregunta rata. algo. Por y ofrecer dices que tampoco no te pasa escuchaste esto. nada. Ok, perfecto. Doctora, o sea, me parece que $200 lo hago yo en una hora de trabajo. Escúchela. Sí, fue ofrecido Así $2.000. como Yo ofreciste lo a ella. pienso, o sea, con $2.000 lo Ah, pienso. fue Pero el no, precio. doctora, me parece. Negociaste mal. Negoció mal. Así como Me le parece ofreció a que ella, no, le ofreció a me él. parece que No, 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 no. Ya, señores, todos ya, no pele. Ok, vamos a invitar por favor a la Todos para sala perder al dinero. señor Lou Stadler, quien es profesional en este tema de casinos, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Lou? Bien, doctora, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, ¿a qué tú te dedicas, Lou? A casinos y soy un jugador de póker de torneos profesionalmente. Entonces tengo varios años de estar en casinos y conozco el ambiente muy bien. Perfecto. Bueno, pues hablemos de esta regla. Ok. Suena algo como tan injusto, ¿no? De que tú pones el dinero en la máquina, pero que el que presiona Claro. es el dueño del dinero. Así es, doctora. ¿Por qué así, Lu? Al fin del día, la persona que hace la apuesta es la que se va a pagar. Punto. Bien claro. Si a mí me dan $100 para ir a jugar póker, blackjack, casino, lo que sea, al fin del día yo estoy empujando los botones, estoy haciendo las apuestas y a mí me van a pagar. Y después, si yo tengo un arreglo con otra persona para hacer algo del dinero, Tú entonces, tienes que cumplir. eso es entre yo y las otras personas. Nosotros ya no estamos hablando de ley universal, ni de ley de, Rosada. ni de ley de ¿Ley de casino, qué, ni de ley de entonces? nada. Nosotros estamos hablando de De la- honradez. de la Estamos honestidad, Estamos de lo que hablando es de los honrar. principios. De los principios. De los principios. De Pero acuerdo ¿cómo que tú esa puedes fue- hablar de honradez si estabas poniéndole los cachos a tu mujer? Pero eso ya es cosa, eso queda entre nosotros, eso no tiene nada que ver con el ¡Ay, caso. es un arreglo personal! No, personal no, es que yo le conté Entre a tu ella lo que mujer y pasó. tú. Esta clase Bueno, de pues déjame problema. explicarte. Yo le conté a ella lo que pasó. Aparentemente, tu arreglo personal con tu amante no estaba clarito. No. Estaba muy malito. Y tú que te gustan tanto los casinos, ¿cómo no sabías esta regla? Si tú de verdad te conoces las reglas, le dices, no te atrevas Claro. a tocar un botón Pero si yo porque te confío. pico el dedo. ¿Quién soy yo para Y- eso es una amenaza? No, ¿qué amenaza? Eso es decirle a la persona con quien tú estás claramente, yo me sé las reglas del juego. Y este dinero es mío y si aquí se gana algo, lo gano yo. Y Tal cual, no doctora. lo hiciste. La próxima vez llévala al cine. Te concedo la demanda. He dicho caso cerrado. Caso cerrado. Yo le decía, pero los tiene tu mamá. Y ahí fue cuando yo le empecé a preguntar, ¿y los $8,000 que restan? Y ella no me quería decir. Pero entonces esos eran de él.